Pues el título que nos ocupa el día de hoy justamente es En medio de la incredulidad. Y quisiera, antes de que entráramos de lleno en la reflexión de este tema, recordarles que entre los evangelios, el evangelio de Juan es un evangelio muy especial y muy revelador. Las cosas que Juan escribió en su evangelio no aparecen en ninguno de los otros evangelios. Y también hay personajes como Felipe, del que vamos a hablar pronto, como el mismo Natanael, y como Nicodemo, como Tomás. Son personajes comunes. Son personajes comunes que apelan a nuestros sentidos porque ellos son personajes comunes. Pero que su rol en el ministerio del Señor Jesucristo fue tan importante, con una gran cantidad de detalles que nosotros olvidamos o no lo reflexionamos o simplemente se nos pasan por alto. Y el objetivo justamente de esta reflexión es que nosotros veamos a estos dos personajes, Felipe y Natanael, que menciona Juan, y que ningún otro evangelio lo hace, pero que tiene enseñanzas poderosas para nosotros. Ahora, el título que nos ocupa a nosotros dice En medio de la incredulidad. Yo creo que nosotros, la generación presente, nunca habíamos estado difundiendo o predicando la palabra de Dios y el Evangelio cuando hay tanta incredulidad en la gente. Hoy más que nunca. Estaba escuchando una estadística en un noticiero cristiano, en donde estaban comentando que hace aproximadamente 10 años, en una encuesta sobre cuántos o qué porcentaje del pueblo americano creía en Dios, hace unos 10, 15 años, el 95% de las personas, por lo menos en los Estados Unidos, porque el estudio era en los Estados Unidos, pues creía en Dios. De alguna manera expresaba fe en Dios. Pero la encuesta más reciente dice ahora que el pueblo americano solamente menos del 70% dice creer en Dios. Poco a poco está descendiendo y pronto va a llegar a la mitad de la población que va a decir yo no creo en Dios ni quiero saber nada de Dios. Y hay una serie de prejuicios en la mente y el corazón de las gentes que no quieren abrir su corazón y dar lugar a la influencia divina, a la influencia del Espíritu Santo en sus vidas. Esa es la realidad que vivimos. Esa es la realidad que vivimos. Y se hacen encuestas parecidas, por ejemplo, para el tiempo de Navidad. Encuestas que han hecho entre los jóvenes. Y hay un gran porcentaje de los jóvenes en los Estados Unidos
que aunque celebran la Navidad, nunca han oído de la historia del niño Jesús, que es Dios encarnado viniendo a este mundo. El énfasis sobre la Navidad son otros, pero no tiene nada que ver Dios ni Jesucristo en la mente de algunos jóvenes. ¿Por qué? Porque nadie en la juventud de ellos se ocupó o se ha ocupado de transmitirles estos valores y esta fe. Total de que estamos viviendo, los tiempos que estamos viviendo, cada vez que pasa, cada vez que avanza, la incredulidad de la gente aumenta. Aún el pueblo cristiano está, por lo menos en los Estados Unidos, está en decadencia comparativamente con otras sectas, como por ejemplo los musulmanes, que crecen terriblemente. Se asegura casi que en 10 años los musulmanes serán la religión, la secta religiosa más grande en el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Vivimos en medio de la incredulidad. Y el pasaje que nos ocupó, que la hermana Nancy nos ha leído muy gentilmente, nos cuenta esta historia hermosa cuando Jesús fue a Galilea y dice que halló a Felipe. Halló a Felipe. Ahora, Felipe es el prototipo de persona que reacciona positivamente al llamado de Dios. Dice que Jesús halló a Felipe. Qué bueno cuando Dios, de manera directa, nos encuentra a nosotros, nos encontró a nosotros y nos salvó. Y nos hizo nuevas criaturas y nos dio fe, y aquí estamos perseverando en su palabra y en la fe. Estaba escuchando el testimonio de una hermana dominicana, por cierto, que ella vivió la vida cristiana de joven, muy fiel, pero de repente ella se descarrió de los caminos del Señor. Y ella dice, yo tenía curiosidad por saber, en todo su relato, yo dije, hermana, ¿cuánto tiempo usted estuvo descarriada, que no quiso saber nada de Dios? Me dice, hermano, 20 años. Y yo me quedé asustado, porque yo pensé que me iba a decir, estuvo descarriada 2 años, 3 años, 5 años. Pero me sorprendió cuando él dijo, no, estuve 20 años para arriba y para abajo, dando pataleos para todas partes y haciendo de todo. 20 años. Pero ahora es una fiel cristiana. Entonces yo le pregunté, hermana, pero ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió en su vida que la motivó a volver? ¿Hubo algo dramático en su vida que sucedió por lo cual usted volvió al Señor? Y me dice, no, hermano, no pasó nada. ¿Estás segura? No, nada dramático, ningún problema. Simplemente sentí que Dios me llamó y volví. Me dice así, tranquila. Y hoy por hoy es una persona muy fiel. Pero 20 años, bueno, no me quiero dar tanta importancia al hecho de que estuvo 20 años alejada,
Pero el hecho de que Dios la volvió a encontrar y la volvió a llamar y ella respondió favorablemente y hoy es lo que es, una persona muy fiel. Entonces Felipe es el tipo de persona que cree, que acepta el reto, porque Jesús le dijo, sígueme. Pero la palabra no nos da más detalles, no nos dice que Felipe argumentó algo, o como otros pasajes de la Escritura encontramos donde muchos pusieron pretextos para seguir. Él no. El Señor le dijo, sígueme, y él le siguió. Ahora, en el versículo 44 dice que Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Y dice que Felipe, y esta palabra me interesa mucho, dice que Felipe halló a Natanael. Ahora yo estaba leyendo un comentario sobre esto y otras versiones, y la palabra halló se conjuga con la palabra encontró. Cuando dice que Felipe halló a Natanael, otras versiones que vienen del original griego dice que Felipe encontró a Natanael. Cuando usa la palabra encontrar, implica que Felipe lo anduvo buscando. Lo anduvo buscando. Ahí voy con el comentario del hermano sobre el hecho de que hay que buscar a las personas. Yo sé que a veces nosotros en la iglesia pues oramos y pedimos que Dios nos ayude, que tengamos un crecimiento espiritual y numérico, pero en la dinámica del crecimiento de la iglesia y en el mandato del Señor, en la Gran Comisión, nos dice, vayan, no esperen que vengan, vayan, ir. Es la palabra impulsante, ir. Entonces cuando la palabra nos dice que Felipe halló a Natanael, es porque Felipe lo anduvo buscando. Lo anduvo buscando. Yo recuerdo cuando comencé a asistir a la iglesia menonita, cuando yo estaba un poco más joven que ahora, pero yo recuerdo que yo estaba en mi casa, sentado por ahí, en un balde de pintura, porque mi papá era un contratista de pintor. No era ni contratista, era, digamos, pintor de brocha gorda, ¿verdad? Él pintaba casas. Y yo recuerdo que yo estaba sentado en un balde de pintura, cuando un hermano americano, misionero, menonita, llegó un día sábado, eso yo lo recuerdo perfectamente, y se paró en la puerta de mi casa, estaba la puerta abierta, y se paró allí, y se presentó, y dijo, yo soy Jaime Hess, y estoy buscando a Nerin Muete. Y yo recuerdo que mi hermano mayor que ya murió, que era un pastor, estaba conmigo ahí y me quedó viendo y se rió y me dice, mira, te buscan, ahí está la luz. Me dijo él bromeando, ahí está la luz, respóndele, ahí está la luz. Y yo quedé un poco perplejo, pero ese fue el llamado. Yo nunca supe en realidad cómo mi nombre llegó a las manos de este misionero que ya está con el Señor. Pero él dijo, soy un misionero menonita y busco a Nerin Muete. Y ahí estaba yo y él dijo, pues tenemos nuestros servicios allá en la avenida Cervantes, en Tegucigalpa, y lo invito para que llegue mañana al culto a las 9 de la mañana.
Y por supuesto, yo acepté la invitación. Y desde entonces yo seguí sirviendo allí, no sirviendo, pero creciendo, comencé a crecer. Y Dios me guió ahí también para el ministerio. Entonces, lo que quiero decir con eso es que alguien se interesó y me buscó para compartirme la fe en el Señor. Entonces yo no sé, yo podría hacer una encuesta o una investigación con cada uno de ustedes, cómo fue que ustedes llegaron al conocimiento, y sería interesante saber cómo fue, porque todos tenemos una historia en eso. Yo tengo mi historia y esa fue la historia. Y si le preguntáramos a Natanael, ¿cómo fue que tú te enredaste con Jesús como un discípulo? Pues que Felipe me buscó y me encontró un día mientras me buscaba. Pero, aquí viene el asunto, pero Natanael no fue de las personas que respondieron inmediatamente como lo hizo Felipe. Jesús le dijo, sígueme, y lo siguió. Ahora, ¿cómo le testificó Felipe a Natanael? Le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Ahora, ese mensaje de Felipe era suficiente para Natanael, porque Natanael, como un buen judío, estaba a la espera del Mesías. Ustedes saben que la fe, el sueño, la añoranza de los israelitas era la llegada del Mesías. Ya no aguantaban al gobierno romano y querían despojarse de todo aquello que no era parte del judaísmo, ni siquiera la herencia que Jehová les había dado desde los tiempos pasados por medio de Abraham y luego el resto de los patriarcas. Natanael era un israelita verdadero. Tenía ese sueño, ese anhelo. Sin embargo, por esa razón, Felipe se lo plantea y le dice, hemos hallado al Mesías. Y esa era una gran noticia. Esa no era una cosa simple. Esa era una gran noticia. Pero el comentario que hace, la presentación que hace Felipe, al final, diciéndole a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y entonces Natanael le dijo, fíjese bien, que Natanael se olvida del Mesías y piensa en Nazaret. Dice, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Tú me vienes a decir que el Mesías viene de por allí, de Nazaret. Si en Nazaret no hay nada. Es una ciudad insignificante. No tiene historia, no tiene producción, no tiene nada. ¿Cómo puede salir algo tan bueno de Nazaret? Yo no creo eso. Ahora, eso se llama prejuicio. Prejuicio. Hay mucha gente que no creen, y aquí vuelvo otra vez a lo que dije anteriormente, cómo hay tanta incredulidad hoy en día, cómo va creciendo. Dentro de todo eso y dentro de muchas otras razones, el prejuicio es un estorbo grandísimo para que muchos no crean, porque piensan que todo, los errores de otras personas, piensan que todo el mundo es igual, y a cualquier persona la etiquetan de cualquier manera
o por cualquier cosa y ya no es una persona creíble. Y este es el concepto que tenía Natanael. De Nazaret no puede salir, no puede ser que de ahí sea el Mesías, porque de ahí nunca ha salido nada bueno. Eso se llama prejuicio. Y la palabra es muy simple, ¿verdad? Porque está compuesta de un pre, que quiere decir una opinión antes de conocer la verdad. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho conjeturas y hemos dado una opinión antes de conocer la verdad de una situación o de una persona? ¿A cuántas personas nosotros le hemos cerrado las puertas y no le hemos compartido por el hecho de ser prejuiciados? Y Natanael era esa clase de persona. Tenía un prejuicio en su mente y en su corazón. Ahora, me impresiona la respuesta de Felipe. Le dice Felipe, ven y ve. Ven y ve. Sí, convéncete. No te voy a argumentar nada acerca de lo que tú estás diciendo. No te voy a decir nada. Simple ven y convéncete por ti mismo. Y eso es muy interesante porque Felipe no argumentó con Natanael en su opinión acerca del Mesías viniendo de Nazaret. Por supuesto, hasta la de Felipe era una opinión que le faltaba información porque el Mesías no venía tampoco de Nazaret, venía de Belén. Según la profecía debía nacer en Belén o en Nazaret. Pero ni siquiera eso tampoco, porque el Mesías vino del más allá, vino del cielo, ¿verdad? No vino de Belén tampoco, vino del más allá, vino del cielo. Pero los prejuicios, hermano, ¿cómo son? Pero Felipe no le argumenta a Natanael. Solo dice, ven y convéncete. Me da pena conmigo mismo cuando yo recuerdo las horas que yo pasé con muchas personas, jóvenes o no jóvenes, pero todo el tiempo que pasé argumentando una incredulidad, es decir, luchando contra una incredulidad en argumentos. ¿Cuánto tiempo yo perdí en eso? Yo recuerdo muy bien y ahora me arrepiento, porque hay gente que argumenta a veces simplemente porque está esperando el bus y no tienen con quién hablar. Pero cuando pasa el bus, ustedes lo dejan con la palabra en la boca y se van, porque no tenía interés en realidad de lo que estaba hablando. No hay personas que simplemente quieren invertir el tiempo nada más, pero no tienen un interés genuino en lo que les está hablando. Hay muchísimas personas así. Quizá por eso fue que el Señor le dijo a los discípulos de los 70, porque no se detuvieran en ningún lado, ¿verdad? Váyanse, cumplan el ministerio, si encuentran a alguien en el camino, no le hagan caso, sigan adelante, porque el Señor los manda a cumplir con un compromiso sin desviaciones, porque usted sabe que usted puede estar bien intencionado, iba de aquí por allá, pero hay personas a quienes el enemigo también usa y le ponen trampa y le quitan el tiempo argumentando cosas que no tienen sentido. Por eso usted examine, tenga criterio y pues pida también a Dios discernimiento
para no perder el tiempo con personas que en realidad no quieren ni saber ni papa de Dios. Y uno va a dar cuenta a Dios un día del tiempo que se pierde solo argumentando. Felipe por eso no discute con Natanael, simplemente le dice ven y ve. No hay cosa más poderosa que el testimonio personal, que el ejemplo. Y cuando, según la narración, Natanael aceptó la invitación de Felipe. Dice Natanael, ok, está bien, yo voy. Y se enfrenta con Jesús. Y cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dice el versículo 47, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Y respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estaba dentro o debajo de la higuera, te vi. Y respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Aquí tenemos a un Natanael que, aunque actuó con prejuicio al principio, él se convenció cuando tuvo su encuentro con Jesús. Entonces, hermanos, cuando nosotros hacemos énfasis sobre el hecho de que hay que compartir las buenas nuevas, debemos de hacerlo como lo hizo Felipe. Ven y ve. Te voy a mostrar con hechos, con mi propia vida, cómo ha cambiado. Yo no soy igual, yo soy diferente. No te confundas, porque Dios ha hecho una obra en mí. Y yo he abierto las puertas de mi corazón y he dado lugar a la influencia del Espíritu en mi vida, que es el que me ha transformado. Es interesante que dentro del ministerio de Nueva Vida se hace mucho énfasis en la transformación, ¿verdad? Y siempre, pues, antes de los servicios allá unidos, tenemos que, bueno, digo tenemos, ¿verdad? Porque a veces pues tenemos, ¿verdad? Que recitarlo. Pero parte de ello, pues, tiene un elemento muy real ahí, ¿verdad? Cuando habla de la transformación, porque eso es lo que debe haber ocurrido en todos ustedes, en nosotros. Todos tenemos una historia. Dios ha transformado nuestro pensamiento, nuestro sentir, nuestras ideas, nuestros conceptos, nuestros ideales, nuestros sueños, nuestros objetivos. Todo cambia. Que Dios es eso, Dios es transformador. Él transforma vidas. Y no somos lo que somos siempre, porque Dios va renovando nuestra vida cada día. Es interesante eso también de la transformación. Es un proceso, no es un acto milagroso tampoco que sucede de inmediato. Pero cuando nosotros somos también fieles y respondemos a Dios como lo hizo en este caso Felipe, de manera inmediata, entonces la influencia del poder de Dios y del Espíritu Santo llega a nosotros y nos convierte
en algo totalmente diferente para los que nos rodean. Así que respondió a Jesús y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Qué interesante que Dios tiene la promesa de que nosotros cada día vamos a ver cosas mayores, es decir, a los que creen. Dios no va a hacer milagros ni cosas portentosas solamente ni por exhibición, ni por complacer a nadie. Que Dios no tiene interés en ganarse puntos con nadie, porque no lo necesita. Dios no es mendigo, como muchos creen y se burlan hasta de Dios de esa manera. Pero más bien Dios ha prometido, el Señor ha prometido que habrán nuevas cosas en nuestra vida todo el tiempo, porque vivimos en una constante renovación de mente y del espíritu. Por eso si nosotros sentimos que ese proceso no avanza, pues algo tenemos que hacer en la vida para que ese proceso continúe y nosotros podamos ser como Felipe, dando testimonio y diciéndole a otros, ven y ve. No te voy a argumentar, solamente ven y ve. Y de esa manera, hermanos, vamos a combatir la incredulidad que caracteriza ahora nuestros tiempos. La gente no va a creer tanto por lo que decimos, sino por lo que ellos pueden ver en nosotros. Aquí el punto es que la gente pueda ver lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, no tanto lo que nosotros queremos que entiendan. Vamos a orar. Padre amado, te damos las gracias por esta palabra. Y te damos las gracias porque aun cuando vivimos tiempos grandes de incredulidad en las gentes, tú tienes el control. Y habrá siempre un remanente que te ama, que te glorifica, que cree en ti. Y que testifica a otros diciéndoles ven y ven, para que te convenzas. Ayúdanos a nosotros también para que también nosotros podamos decir a otros ven y ven lo que Dios ha hecho en mí por la gracia y el poder del Espíritu Santo. Bendícenos, Señor, y haz que esta palabra pueda surgir del fruto, Señor, deseado, y que en nuestros corazones pueda haber siempre una palabra de edificación y de esperanza para aquellos que ya no tienen ninguna. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos entonces a cantar el último cántico, con lo cual nos vamos a despedir. Voy a rogarles ponerse de pie entonces, y yo creo que lo cantamos la última vez. Los que confían, dice, en Jehová son como el monte de Sión. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Como
te bendiga y te guarde. Amén. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti Amén. y tenga de ti misericordia. Amén. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Vive Dios. Aleluya, Jesús. Dios le bendiga, hermanos. Amén.